ve el futuro de la Franja de Gaza? Hay muchos contratistas alrededor del mundo que se están frotando las manos, como ocurriría con Ucrania, que el viernes llega a Washington Volodymyr Zelensky a reunirse con el presidente Trump. Pero ¿cómo ve la situación de la Franja de Gaza y las discusiones ya que están más que cerca del horizonte para hablar de la reconstrucción? Yo estoy convencido que el camino futuro lo tiene claro Estados Unidos e Israel. Pasa por los países árabes. Y en el fondo eso significa recobrar la resolución original de las Naciones Unidas. Se hablaba ahí de la creación no de un Estado palestino y un Estado judío, sino decía la división, porque palestinos, recordemos, eran todos en el imperio, tanto en el otomano como en el británico, entre un Estado judío y un Estado árabe, tanto que la Cisjordania fue ocupada, al igual que Jerusalén del Este, por Jordania y Gaza por Egipto hasta 1967. ¿Qué significa esto? Que el futuro está con la colaboración de los países árabes, pero insistamos que ninguno va a entrar allí a la reconstrucción con todo lo que significa mientras no se haya silenciado jamás. Imagínense que vuelve la guerra después de levantar un edificio. Y la experiencia no solo son contratistas occidentales, hay una, y eso lo tiene bastante claro y lo destacó aprovechando su experiencia inmobiliaria el presidente Trump cuando visitó Arabia Saudita. En el proceso de modernización ya de los Emiratos y de Qatar, pero hoy día en Arabia Saudita se están levantando enormes y modernas ciudades de la nada, en pleno desierto. Por lo tanto, hay una capacidad constructora importante también en esa parte del mundo, con tecnología y experiencia occidental, con acciones conjuntas, pero también lo existe. Pero insistamos que eso pasa por silencio a grupos como Hamas o Hezbollah. Felizmente en el Líbano va en camino a producirse, pero falta este paso decisivo. Si se dio Hamas fue porque estaba acorralado militarmente. En ese sentido tenía razón Netanyahu que había que ingresar a Ciudad de Gaza para no dejarle escapatoria. Y recordemos también lo que tantas veces se dijo en esta guerra, que era fácil terminarla y pudo haber nunca empezado si se hubieran devuelto los rehenes mucho antes, porque inmediatamente se silenció la parte israelí apenas fueron devueltos o se habló de su devolución. Pero todo pasa, yo creo, por estos dos caminos. Uno, la participación de los países árabes y hoy día muy comprometido con la paz y convencido que el futuro está en esta alianza. Creo que ayuda también que haya una menor participación europea, porque si algo ha mostrado este acuerdo es cuán irrelevante es hoy día Europa. Se había visto en la guerra de Ucrania, pero también se ha mostrado la absoluta irrelevancia en este acuerdo, en este proceso de paz. Proceso de paz también fue Oslo en la década del 90, desgraciadamente no dio los resultados esperados, pero por ahora insistamos que lo que hay es un cese del fuego y una perspectiva muy promisoria, pero los diablos, como siempre, están en los detalles, y el gran detalle es que no sabemos qué va a pasar con las armas de Hamas. Justamente, hablando de otro teatro de operaciones, le llama la atención que siendo Hamas y Hezbollah proxies de Irán, ¿Irán no fue tomado en cuenta en todas estas negociaciones? Lo que pasa es que los ayatolás todavía están en la negación, pero Hamas fue derrotado en solo 12 días. Lo logró Israel, lo logró la colaboración de los países árabes y lo logró lo que parece ser la doctrina militar de la administración Trump, que es de entrada y salida. Evidentemente, la llegada de los aviones B-2 y el bombardeo de las montañas donde estaban hundidos estos programas nucleares lo retrasaron por años. Pero la superioridad aérea hoy día de Israel en el Medio Oriente
es total. Se dio esa circunstancia y se había dado el año 2024, el año pasado, cuando atacó, recordemos, con un error de 300 misiles y cruceros Irán a Israel y no causó ningún daño, y ahí estuvo la novedad de la participación de países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita para interceptar junto a Estados Unidos e Israel el viaje de esos cruceros, porque no se sabía si iban a causar daños o no. Pero ese fracaso abrió el camino para esta guerra de 12 días donde la destrucción, y hoy día Irán no dispone de la protección aérea, no dispone de los aviones, y recordemos que antes o paralelamente al ataque israelí se eliminó a aquellos comandantes militares y sobre todo a aquellos científicos que estaban a cargo del programa nuclear, porque las sanciones habían impedido que llegaran elementos desde Europa fundamentalmente para mantener el programa, pero sí lo había logrado desarrollar Irán. El bombardeo fue extraordinariamente oportuno y también cambió dramáticamente la realidad del Medio Oriente, como el caso del Líbano que estábamos mencionando. Lo de Siria no podría haber sido posible, ya que esa derrota impidió que llegara tanto la ayuda de Hezbollah como la de Irán, que era el país que controlaba. Hoy día hay un control común y un acuerdo de no atacarse mutuamente, como el que tuvo Israel con Rusia durante la guerra civil de Siria, pero ahora con Turquía, de no atacarse mutuamente. Israel tiene una presencia militar hoy día en Siria para defender a la minoría drusa. Todos esos son elementos nuevos que posibilitan la paz y que han tenido la consecuencia que todos los países árabes hayan tenido una actitud de respaldar a Estados Unidos, y ahí vimos a los presidentes de gobiernos, ahí vimos a dictadores militares, ahí vimos a los monarcas árabes detrás del presidente Trump respaldando a Estados Unidos en este camino. Antes había tenido éxito en Estados Unidos producirlo con países individuales, pero hoy día aparentemente es todo el mundo árabe sunita el que está en este camino. Ahora bien, hablando del otro tema, del otro gran tema, del otro gran teatro de operaciones, Volodymyr Zelensky llega el viernes acá, como hemos dicho. ¿Qué se espera? ¿A qué viene Zelensky? Y si este resultado hasta ahora de la Franja de Gaza y de la participación de Estados Unidos ha llenado de optimismo a la administración Trump para tratar también de buscar un cese al fuego, aunque es mucho más difícil, que entre Putin y Ucrania. Yo creo que lo primero que viene Zelensky es a que no lo olviden. Recordemos que el primer impacto que tuvo la guerra entre Israel y Gaza y después con Irán fue que se olvidara cuán prominente era hasta ese instante el teatro de operaciones de Ucrania. Segundo, nadie se engaña que por mucha retórica que haya en Londres o sobre todo en París con Macron, que hoy día tiene otros problemas como Madagascar y su propio problema interno en Francia, y Europa en general tiene el problema que no tienen cualquier inmigración, sino que tienen aquello que se está curando hoy día el Medio Oriente dentro de sus propios países, sin una reacción hasta el minuto. Y todo ha demostrado que Estados Unidos sigue siendo el país indispensable. Toda esa retórica que se habló de que Europa iba a armar está muy lejos en el camino y van a pasar muchos años. Y por eso se llegó a este acuerdo que no es satisfactorio, pero permite que se siga defendiendo Ucrania, que el dinero que estaba emposado de los rusos y el dinero de los europeos se le compran armas a Estados Unidos y apoyo para que se sigan defendiendo los ucranianos. En cuanto a Putin, yo no tengo grandes expectativas. Yo sigo convencido de lo mismo que estoy convencido al principio. Putin está jugando otro juego acá. No ha cambiado en el sentido de su demanda máxima, que es con él se negocie el fin de la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética se desplomó en meses
y tanto Gorbachev como Putin han insistido siempre en lo mismo. No hubo a lo que era efectivamente más que un país, un imperio, no hubo un término y por lo tanto sus componentes ante ese derrumbe, sus componentes, las 15 naciones que constituían la Unión Soviética dieron origen a 15 países. Pero como lo está demostrando la invasión de Ucrania, es un problema donde las fronteras no quedaron delimitadas. Algo parecido ocurrió con el derrumbe del Imperio Español en América Latina y también con el fin del Imperio Otomano, donde hay países y conflictos que vienen desde esos días. Eso es lo que demanda Putin una y otra vez, y yo creo que él el cese del fuego no lo ha otorgado porque cree seguir avanzando y es una guerra tan estancada o aún más estancada desde hace mucho tiempo, donde a tremendos costos, a bombardeos diarios, a muchas muertes civiles totalmente evitables, hay un avance más bien de metros que de kilómetros por parte de Rusia. Sí. Pero no se ve que ni Ucrania, ni Occidente, ni la OTAN tengan la voluntad para entregarle de partida las armas a Ucrania o para respaldarla hace tiempo. Pero honestamente no veo a Putin tal como es él dando un paso, a no ser que sea obligado. En el terreno no se ve obligado, sigue destruyendo sin mayor sentido. Así es. La infraestructura de Ucrania, pero creo que un proceso de paz como el que se ha visto en el Medio Oriente solo va a haber cuando haya una perspectiva parecida a la que se dio con Henry Kissinger y el proceso de Détente después de la crisis de los misiles cubanos de 1962. Así es, doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido por su valioso aporte a este programa y estamos en contacto. Un gran abrazo.